Buenas, sean bienvenidos a una nueva clase de anatomía conmigo, su profesor Pablo. Hoy vamos a ver el aparato reproductor humano y vamos a empezar con el aparato reproductor masculino. ¿Sí? El aparato reproductor de los hombres tiene componentes en abdomen, pelvis y periné, ¿sí? Siendo sus principales componentes testículo, epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador, uretra y pene en línea media. Además tenemos 3 glándulas accesorias relacionadas con este aparato, que son la próstata, las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales. El diseño del aparato reproductor de los hombres está formado básicamente por una serie de conductos y túbulos. La distribución de los componentes y su relación con las vías urinarias refleja en gran medida su desarrollo embriológico. Así pues, empezamos con testículos. Estos se desarrollan en un principio en la parte posterior de la pared abdominal y después descienden, normalmente antes del nacimiento, a través del conducto inguinal en la pared abdominal anterior y hacia el escroto del periné. Durante el descenso, los testículos arrastran con ellos sus vasos, conductos linfáticos y nervios, así como su principal conducto de drenaje, el conducto deferente. Por tanto, el drenaje linfático de los testículos se dirige hacia los nódulos linfáticos aórticos laterales o lumbares en el abdomen y no hacia los nódulos inguinales o pélvicos. Cada testículo, que va a tener una forma elipsoidal, está contenido dentro del extremo de un saco miofacial alargado que se continúa con la pared abdominal anterior y se proyecta hacia el escroto. El cordón espermático es un conducto tubular que conecta el saco del escroto con la pared abdominal. Las caras laterales y anterior de los testículos están cubiertas por un saco cerrado de peritoneo, que es la túnica vaginal, que originalmente conectaba con la cavidad abdominal. Por lo general, después del descenso de los testículos se cierra la conexión y queda un resto fibroso. Cada testículo está formado por túbulos seminíferos y tejido intersticial, rodeado por una cápsula gruesa de tejido conjuntivo, la túnica albuginea. Los espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos, que son unas estructuras muy contorneadas, que en número de 400 a 600 se han modificado en ambos extremos para convertirse en túbulos rectos. Estos conectan con una cámara colectora llamada la red testicular o red de testis en una cuña gruesa y recta de tejido conjuntivo que es el mediastino testicular, que sigue un trayecto vertical y se proyecta desde la cápsula hasta la cara posterior de la gónada. Se originan aproximadamente entre 12 y 20 conductillos eferentes del extremo superior de la red testicular que penetran en la cápsula y conectan con el epidídimo. El epidídimo discurre a lo largo de la cara posterolateral del testículo y tiene 2 componentes distintos: los conductillos eferentes, que forman una masa contorneada de gran tamaño que se asienta en el polo posterosuperior del testículo y forma la cabeza del epidídimo, y el epidídimo verdadero, que es un conducto largo y contorneado en el que drenan todos los conductillos eferentes y que continúa en sentido inferior a lo largo del borde posterolateral del testículo como el cuerpo del epidídimo y aumenta de tamaño para formar la cola del epidídimo en el polo inferior del testículo. Cuando atraviesan el epidídimo, los espermatozoides adquieren la capacidad de moverse y fertilizar el óvulo. El epidídimo también almacena los espermatozoides hasta la eyaculación. El extremo final de este se continúa con el conducto deferente. Pasando ya al conducto deferente, es un conducto muscular largo que transporta los espermatozoides desde la cola del epidídimo en el escroto hasta el conducto eyaculador en la cavidad pélvica. Asciende en el escroto como un componente del cordón espermático y atraviesa el conducto inguinal en la pared abdominal anterior. Después de atravesar el anillo inguinal profundo, el conducto deferente se curva medialmente alrededor de la cara lateral de la arteria epigástrica inferior
y cruza la arteria y la vena ilíacas externas en la abertura superior de la pelvis para entrar en la cavidad pélvica. El conducto desciende medialmente en la pared pélvica, en profundidad del peritoneo, y cruza al uréter por detrás de la vejiga. Continúa en sentido inferomedial a lo largo de la base de la vejiga, anterior al recto, casi hasta la línea media, donde se le une al conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Entre el uréter y el conducto eyaculador, el conducto deferente se expande para formar la ampolla del conducto deferente. El conducto eyaculador penetra a través de la próstata para conectar con la uretra prostática, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las vesículas seminales. Bueno, son dos en principio. Y cada vesícula seminal es una glándula accesoria del aparato reproductor masculino que se desarrolla como una evaginación tubular en fondo de saco a partir del conducto deferente. Su estructura es contorneada, con numerosas evaginaciones a modo de bolsillo, y queda encapsulada por tejido conectivo para formar una estructura alargada que se sitúa entre la vejiga urinaria y el recto. La glándula se encuentra inmediatamente lateral al conducto deferente, en la base de la vejiga, siguiendo el trayecto de este. El conducto de la vesícula seminal se une al conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Las secreciones de la vesícula seminal contribuyen significativamente al volumen de material eyaculado, es decir, del semen. Y nos queda hablar de dos cositas. Primero, la próstata. La próstata es una estructura accesoria impar del aparato reproductor masculino que rodea la uretra en la cavidad pélvica, se sitúa inmediatamente inferior a la vejiga, posterior a la sínfisis del pubis y anterior al recto. Tiene forma de cono redondeado invertido, con una base más grande que continúa por encima con el cuello de la vejiga y un vértice más estrecho que se apoya por debajo en el suelo pélvico. Las superficies inferolaterales de la próstata están en contacto con los músculos elevadores del ano que albergan la próstata entre ellos. La próstata se desarrolla en forma de 30 o 40 glándulas complejas individuales que crecen desde el epitelio de la uretra hasta la pared circundante de esta. En conjunto, estas glándulas engrosan la pared de la uretra en lo que se conoce como la próstata. Sin embargo, cada glándula conserva su propio conducto que desemboca independientemente en los senos prostáticos de la cara posterior de la luz uretral. Junto con las secreciones de las vesículas seminales, las de la próstata contribuyen a la formación del semen durante la eyaculación. Los conductos eyaculadores pasan casi verticalmente en dirección anteroinferior a través de la cara posterior de la próstata para abrirse en la uretra prostática. Y ya llegando al final, las glándulas bulbouretrales están situadas una a cada lado y son glándulas mucosas con forma de guisante que se ubican en el espacio perineal profundo y son laterales a la porción membranosa de la uretra y se disponen entre las fibras del esfínter externo de la uretra. El conducto que se origina en cada glándula atraviesa inferomedialmente la membrana perineal para abrirse en el bulbo de la uretra esponjosa en la raíz del pene, junto con las pequeñas glándulas situadas a lo largo del trayecto de la uretra esponjosa. Las glándulas bulbouretrales contribuyen a lubricar la uretra y a la emisión preeyaculadora del pene, ¿sí? ¿Cómo se continúa esto? Bueno, se continúa con pene, que pene en realidad lo vemos en uretra masculina, ¿sí? Y recuerden que les pueden tomar tranquilamente pene y corte de pene, así que tengan cuidado, no se dejen estar. Pero nada, eso es lo que es aparato reproductor propiamente dicho, ¿sí? Y nos toca aparato reproductor femenino, ¿sí? El aparato reproductor femenino está contenido principalmente en la cavidad pélvica y el periné, aunque en el embarazo el útero se expande hacia el abdomen. Los principales componentes de este aparato son un ovario de cada lado, útero, vagina y clítoris en línea media.
Además, tenemos glándulas accesorias, que son las glándulas vestibulares mayores asociadas a este aparato. Y acá es cuando todos escriben: ¡ay, pero y la vulva! Bueno, ¿por qué no la voy a describir? Porque vulva, primero, que es algo que lo pueden ver a simple vista, empecemos por ahí. Y además, no tiene complicaciones anatómicas importantes, ¿sí? Lo que ven es lo que hay. Punto. Vamos a ver lo que son órganos quizás un poquito más complejos que requieren ser explicados, ¿sí? Y por eso no vamos a ver vulva. No obstante, sepan que en un examen tranquilamente se los pueden tomar. Entonces, no por eso, porque yo no lo mencione en la clase, no por eso no lo van a estudiar. De la misma manera que en aparato reproductor masculino no vimos pene. Bueno, primero porque pene se da una parte en urinario, y la otra parte, la verdad, no tiene mayores complicaciones más que describir lo que se puede ver a simple vista, ¿sí? Entonces vamos a empezar con ovarios, ¿sí? Al igual que los testículos en los hombres, los ovarios se desarrollan en la parte alta de la pared abdominal posterior y después descienden antes del nacimiento, llevándose con ellos sus vasos, conductos linfáticos y nervios. Sin embargo, no migran a través del conducto inguinal hacia el periné, como los testículos, sino que se detienen pronto y adoptan su posición en la pared lateral de la cavidad pélvica. Los ovarios son el lugar de la producción de óvulos. Este proceso se llama ovogénesis. Los óvulos maduros son ovulados hacia la cavidad peritoneal y por lo general se dirigen hacia las aberturas adyacentes de las trompas uterinas mediante unos cilios situados a los extremos de estas, llamados fimbrias. Los ovarios se sitúan adyacentes a la pared lateral de la pelvis, inmediatamente por debajo de la abertura superior. Cada uno de los dos ovarios, que tiene una forma de almendra, mide unos 3 centímetros de largo y está suspendido mediante un meso, denominado mesovario, que procede de la cara posterior del ligamento ancho del útero. Y así, pasando al útero, este es un órgano muscular de paredes gruesas situado en la línea media entre la vejiga y el recto. Se divide en cuerpo y cuello y en su extremo inferior se une a la vagina. En su zona superior, las trompas uterinas se proyectan en sentido lateral desde el útero y se abren en la cavidad peritoneal inmediatamente adyacente a los ovarios. El cuerpo del útero está aplanado en sentido antero-posterior y por encima del nivel de origen de las trompas uterinas. Tiene un borde redondeado denominado fondo del útero. La cavidad del cuerpo del útero es una hendidura estrecha cuando se contempla lateralmente y con forma de triángulo invertido en una vista anterior. Cada una de las esquinas superiores de la cavidad se continúa con la luz de la trompa uterina y la esquina inferior lo hace con el conducto central del cuello. La implantación del blastocisto suele producirse en el cuerpo del útero. Durante el embarazo, el útero se expande en gran medida en sentido superior dentro del abdomen, ¿sí? Y hablando un poquito de las trompas, que algunos creerán que me las salteé, no, bueno, las decimos ahora. Las trompas uterinas se extienden desde cada lado del extremo superior del cuerpo del útero hacia la pared lateral de la pelvis y quedan encerradas dentro de los bordes superiores de las porciones del mesosalpinx de los ligamentos anchos. Como los ovarios quedan suspendidos desde la cara posterior de los ligamentos anchos, las trompas uterinas pasan por su cara superior y terminan lateralmente en los ovarios. Cada trompa uterina tiene un extremo en forma de trompeta abierta, que se llama infundíbulo, que se curva alrededor del polo superolateral del ovario correspondiente. El borde del infundíbulo está rematada con unas pequeñas proyecciones digitiformes que se denominan fimbrias. La luz de la trompa uterina se abre en la cavidad peritoneal en el extremo estrechado del infundíbulo.
En posición medial al infundíbulo, la trompa se expande para formar la ampolla y después se estrecha en el istmo, antes de unirse con el cuerpo del útero. El infundíbulo con fimbrias facilita en cada ovulación la recogida de los óvulos que proceden del ovario. La fertilización suele producirse en la ampolla de la trompa, ¿sí? Avanzando de vuelta al útero, vamos a el cuello o cervix. Constituye la parte inferior del útero y tiene la forma de un cilindro corto y ancho que posee un conducto central estrecho. Por lo general, el cuerpo del útero se arquea hacia adelante, anteflexión sobre el cuello, sobre la cara superior de la vejiga urinaria cuando está vacía. Además, el cuello forma una angulación anterior, llamada anteversión, sobre la vagina, de manera que el extremo inferior del cuello se proyecta hacia la parte superior de la cara anterior de la vagina. Como el extremo del cuello tiene forma de cúpula, hace protrusión en la vagina y se forma un receso o fornix que rodea el borde del cuello, donde se une a la pared vaginal. El conducto tubular central del cuello se abre por debajo como orificio externo en la cavidad vaginal y por encima como orificio interno en la cavidad uterina. ¿Sí? Por último, la vagina es el órgano copulador femenino y se trata de un conducto fibromuscular distensible que se extiende desde el periné hasta la cavidad pélvica atravesando el suelo pélvico. El extremo interno del conducto se ensancha para formar una región denominada cúpula vaginal. La pared anterior de la vagina se relaciona con la base de la vejiga y con la uretra. De hecho, la uretra se encuentra incluida o fusionada en la pared vaginal anterior. En su cara posterior, la vagina se relaciona principalmente con el recto. En el sentido inferior, se abre en el vestíbulo del periné, inmediatamente posterior a la abertura externa de la uretra. A partir de su abertura externa, también denominada el introito, la vagina discurre en sentido posterior-superior a través de la membrana perineal y hacia la cavidad pélvica, donde se inserta mediante su pared anterior al borde circular del cuello del útero. El fornix o fondo de saco de la vagina, que es el espacio formado entre el borde del cuello y la pared vaginal, por su posición, el fornix se subdivide en fornix posterior, un fornix anterior y dos fornices laterales. Por lo general, el conducto vaginal está colapsado, de forma que la pared anterior contacta con la posterior. Mediante un espéculo podemos abrir el conducto vaginal y el médico puede ver la parte inferior cupuliforme del cuello, los fornices vaginales y el orificio externo del conducto cervical de las pacientes. Durante las relaciones sexuales, el semen se deposita en la cúpula vaginal, los espermatozoides entran en el orificio externo del conducto cervical que atraviesan hacia la cavidad uterina, por la que continúan hasta llegar a las trompas uterinas, donde se suele producir la fecundación, es decir, en la ampolla. Dato: hay que tener en cuenta también las fascias, ¿sí? Las fascias de la cavidad pélvica recubren las paredes de la pelvis, rodea a las bases de las vísceras pélvicas y forman vainas que rodean los vasos sanguíneos y nervios que discurren medialmente desde las paredes de la pelvis hasta alcanzar las vísceras de la línea media. Esta fascia pélvica es una continuación de la capa de tejido conjuntivo extraperitoneal del abdomen. Bueno, entonces vamos con las fascias en la pelvis femenina. En las mujeres hay un tabique recto vaginal que separa la superficie posterior de la vagina del recto. Las condensaciones de la fascia forman ligamentos que se extienden desde el cuello hasta las paredes anterior, que es el ligamento pubocervical. En la pared lateral tenemos el ligamento transverso cervical o cardinal, y en pared posterior tenemos el ligamento uterosacro o recto uterino de la pelvis, ¿sí? Parece que la función de estos ligamentos, junto con la membrana perineal, los músculos elevadores del ano y el centro tendinoso del periné, consiste en estabilizar el útero en la cavidad pélvica.
Los más destacados de estos ligamentos son los ligamentos cardinales que se extienden lateralmente a cada lado del cuello y de la cúpula vaginal hacia la pared correspondiente de la pelvis, ¿sí? En el hombre, ¿sí?, se van a formar una condensación de fascia alrededor de las regiones anterior y lateral de la próstata, llamada fascia prostática, que contiene y rodea el plexo venoso prostático y continúa en sentido posterior con el tabique recto vesical, que separa la superficie posterior de la próstata y la base de la vejiga del recto, ¿sí? ¿Y qué nos queda hablar? Bueno, nos queda hablar de peritoneo, ¿sí? El peritoneo de la pelvis se continúa en la abertura superior con el peritoneo del abdomen. En la pelvis, el peritoneo envuelve las vísceras pélvicas en la línea media y forma recesos entre las vísceras adyacentes, pliegues y ligamentos entre las vísceras y las paredes de la pelvis. En el sentido anterior, los pliegues umbilicales medio y mediales del peritoneo cubren los restos embrionarios del uraco y las arterias umbilicales, respectivamente. Estos pliegues ascienden saliendo de la pelvis y penetrando en la pared abdominal anterior. En el sentido posterior, el peritoneo envuelve las caras anterior y laterales del tercio superior del recto, pero cubre solo la superficie anterior del tercio medio del recto. El tercio inferior queda al descubierto. En el caso del peritoneo femenino, ¿sí?, en las mujeres, el útero descansa entre la vejiga y el recto, y las trompas uterinas se extienden desde la cara superior del útero hacia las paredes laterales de la pelvis. En consecuencia, se crea una excavación o fondo de saco vésico-uterino poco profundo en la parte anterior entre la vejiga y el útero, y una excavación o fondo de saco recto-uterino, también llamado fondo de saco de Douglas, ¿sí?, en la zona posterior entre el útero y el recto. Además, hay otro gran pliegue de peritoneo, que es el ligamento ancho del útero, en cuyo borde superior queda englobada la trompa uterina y en la parte posterior el ovario, a cada lado del útero, y se extiende hacia las paredes laterales de la pelvis. En la línea media, el peritoneo desciende sobre la superficie posterior del útero y el cuello y hacia la pared vaginal adyacente al fornix vaginal posterior. Después se refleja hacia las paredes anterior y laterales del recto, y el espacio peritoneal profundo se forma entre la superficie anterior del recto y las superficies posteriores del útero, cuello y vagina. Este es el fondo de saco recto-uterino, cerca de cuya base, a cada lado, se crea una cresta de peritoneo en forma de hoz, el pliegue recto-uterino, y ahí tenemos los pliegues recto-uterinos que van a recubrir los ligamentos uterosacros, que son condensaciones de la fascia pélvica que se extienden desde el cuello hacia las paredes posterolaterales de la pelvis, ¿sí? Y así como yo mencioné el ligamento ancho, vamos a hacer una pequeña descripción, ¿sí?, porque creo que es una de las cosas que más se preguntan cuando hablamos de sistema reproductor femenino, ¿sí? Quiero que recuerden que el ligamento ancho del útero es un pliegue laminar de peritoneo orientado en el plano coronal que transcurre desde la pared lateral de la pelvis hacia el útero y contiene la trompa uterina en su borde superior y suspende el ovario en su parte posterior. Las arterias uterinas atraviesan los uréteres en la base de los ligamentos anchos, y el ligamento ovárico y el ligamento redondo del útero quedan incluidos dentro de las zonas del ligamento ancho relacionados con el ovario y el útero respectivamente. El ligamento ancho va a tener tres partes: el mesometrio, que es la parte más extensa del ligamento ancho y se extiende desde las paredes laterales de la pelvis al cuerpo del útero; el mesosalpinx, que es la parte más superior del ligamento ancho y suspende la trompa uterina en la cavidad pélvica; y el mesovario, que es una extensión posterior del ligamento ancho que se une al ovario. El peritoneo del mesovario queda firmemente insertado en el ovario y forma su epitelio superficial. Los ovarios se sitúan con su eje longitudinal en el plano vertical. Los vasos, nervios y conductos linfáticos entran en el ovario por su poro superior desde una posición lateral y quedan cubiertos por otro pliegue elevado del peritoneo que, junto con las estructuras que contiene,
forma el ligamento suspensorio del ovario, también llamado ligamento infundíbulo pélvico. El polo inferior del ovario se inserta en una banda fibromuscular de tejido, que es el ligamento propio del ovario o ligamento útero-ovárico, que discurre medialmente en el borde del mesovario hacia el útero y después continúa en el sentido anterolateral como ligamento redondo del útero. El ligamento redondo del útero pasa sobre la abertura superior de la pelvis para alcanzar el anillo inguinal profundo y después discurre por el conducto inguinal para terminar en un tejido conjuntivo relacionado con los labios mayores en el periné. Tanto el ligamento propio del ovario como el ligamento redondo del útero son restos del gubernáculo que insertaba la gónada en las tumefacciones labioescrotales del embrión. Y después, en cuanto al peritoneo masculino, es bastante más sencillo, ¿sí? Porque recubre en la parte superior de la vejiga, en los polos superiores de las vesículas seminales, y después se refleja en las superficies anterior y lateral del recto, y también crea una excavación o fondo de saco recto-vesical entre la vejiga y el recto. Mucho más sencillo que el femenino, ¿tá? Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que, no les digo que lo hayan disfrutado porque no es algo muy disfrutable, pero espero que les sea útil. Y los vemos la próxima en otra clase.